Estimados estudiantes, los saludo nuevamente. Mi nombre es Ignacio Pedre y en este video vamos a continuar viendo la serie 1 de la materia Química General. Les recuerdo que ante cualquier inquietud no duden en escribirnos. En el video anterior hablamos de que la materia está formada por partículas súper pequeñas llamadas átomos. Dijimos que existen más o menos 120 tipos de átomos distintos, los cuales se combinan formando moléculas para dar un número virtualmente infinito de sustancias posibles. En este video nos vamos a meter de lleno en ese mundo de los átomos y la primera pregunta que nos surge es cómo están formadas estas partículas. Para entenderlo, primeramente vamos a ver un poco de historia. Ya en la antigua Grecia, el filósofo Demócrito había especulado con que la materia no podía dividirse infinitamente y que tenía que existir una unidad fundamental que no se pudiera dividir en partes más pequeñas. La llamó átomos, que justamente en griego significa indivisible. Sin embargo, a estas ideas no se les prestó mucha atención hasta que a principios del siglo XIX el inglés John Dalton estableció el concepto de átomo que conocemos hoy y planteó que lo que diferenciaba un tipo de átomo de otro era su masa. Luego de muchos años de experimentos, se llegó al modelo atómico moderno, según el cual los átomos están formados por un núcleo y alrededor del cual se ubican los electrones. En este punto es conveniente mencionar una propiedad de la materia, que es su carga eléctrica. Esta propiedad viene en dos tipos, positivo y negativo. Y se sabe que partículas de igual carga tienden a repelerse, es decir, positivo con positivo o negativo con negativo se repelen, mientras que partículas de carga opuesta se atraen. Es decir, una carga positiva con una carga negativa se atraen. Entonces, volviendo a la estructura atómica, el núcleo está compuesto por dos tipos de partículas. Por un lado, los protones, que tienen carga positiva, y por el otro, los neutrones, que no tienen carga eléctrica. A su vez, los electrones que están ubicados en la parte exterior del átomo, alrededor del núcleo, tienen carga negativa. Este esquema que estamos viendo en la diapositiva no es más que eso, es solo un esquema. La realidad es que el átomo es bastante distinto a lo que se muestra acá por los siguientes motivos. Para empezar, el tamaño del núcleo es muy pequeño en comparación con el del átomo entero. Para que se den una idea, si el núcleo tuviera el tamaño de una pelota de ping-pong que estuviera ubicada en el centro de una cancha de fútbol, los electrones se encontrarían recién en la tribuna. Es decir, que la mayor parte del átomo es espacio vacío, entre comillas. Otra diferencia con el dibujo es que los electrones en realidad no están girando en órbitas como sugiere el esquemita, sino que en realidad, es decir, no se comportan como si el átomo fuera un mini sistema solar con el Sol y los planetas girando alrededor. Más bien, los electrones podemos decir que están dispersos en todo el espacio, formando una especie de nube. Pero de esto vamos a hablar con más detalle en la serie 4. Como dijimos, la carga del protón es +1, la del electrón es -1 y la del neutrón es 0, es decir, no tiene carga eléctrica. Y por otra parte se ha logrado determinar experimentalmente las masas de estas partículas, que son los valores que ven en la tablita. Noten que el protón y el neutrón tienen masas muy similares, mientras que los electrones tienen una masa casi 2000 veces menor. Noten también los valores extremadamente chiquitos, ¿sí? 10 a la menos 24 gramos es algo imposible de pesar o de tener en el mundo macroscópico. Hace falta no podríamos pesarlo nunca con una balanza, necesitaríamos otro tipo de instrumental para detectar esas masas. Entonces, si consideramos lo que dijimos, que el electrón es casi 2000 veces menos pesado que el protón y el neutrón, y además que la mayor parte del átomo es espacio vacío, podemos concluir que la mayor parte de la masa del átomo está concentrada en una región muy pequeña que es el núcleo. Bueno, y a este número
1,67 por 10 a la menos 24 gramos, lo llamaremos unidad de masa atómica o UMA. Habíamos dicho en una diapositiva anterior que Dalton postuló que lo que diferenciaba a un átomo de otro era su masa. Sin embargo, esto no es así, Dalton estaba equivocado en este punto, ya que se sabe hoy que lo que define la identidad de un átomo en realidad es el número de protones que tiene el núcleo. Este número se llama número atómico y se denota con la letra Z. Este número es el que define el comportamiento químico de un átomo, es decir, que sería como el DNI del elemento, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, todos los átomos que tengan, por ejemplo, un protón serán átomos de hidrógeno y todos los átomos de hidrógeno tendrán un protón, ¿sí? Lo que define que un átomo sea de hidrógeno es justamente que tiene un protón. De otra manera, lo que define que un átomo sea de carbono es que tiene 6 protones. Y así, cada elemento tendrá su Z o su número de protones específico. Pero lo que sí puede variar de un átomo a otro, incluso dentro de un mismo elemento, es el número de neutrones que tiene el núcleo. Se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento, es decir, que tienen el mismo Z o el mismo número de protones, pero que poseen distinto número de neutrones y por lo tanto distinta masa. Veamos un ejemplo en concreto. Los isótopos del hidrógeno son 3. Estos 3 que ven acá se llaman protio, deuterio y tritio. Y como ven, todos tienen un protón, ¿sí? Dijimos que eso era lo que definía que el átomo fuera de hidrógeno. Pero el protio no tiene ningún neutrón, mientras que el deuterio tiene 1 y el tritio tiene 2. Y a la vez todos tienen un electrón que hace que el átomo sea neutro, ¿sí? La carga negativa del electrón compensa la carga positiva del protón, dando un átomo neutro. La notación que se usa para describir los isótopos es la que ven acá. Se pone el símbolo del elemento y a la izquierda arriba se pone la cantidad total de partículas que tienen el núcleo, es decir, 1 para el protio porque tiene un protón, 2 para el deuterio porque tiene un protón y un neutrón, y 3 para el tritio porque tiene un protón y 2 neutrones. Y abajo, a la izquierda abajo del símbolo, se escribe el número atómico, 1 en todos los casos. Este número que dijimos que era la suma total de partículas en el núcleo se llama número másico, es decir, la suma de protones y neutrones. Y lo llamamos con la letra A. Y el Z que ya vimos que es el número atómico de protones. Por lo tanto, si yo quiero calcular el número de neutrones en un isótopo dado, lo que tengo que hacer es restarle al número másico A el número atómico Z. En esta tabla resumimos cómo se compone cada isótopo del hidrógeno. Lo primero que hay que notar es que todos tienen Z igual a 1 y por lo tanto un protón. Como dijimos, si no fuera así no serían átomos de hidrógeno, sino que serían átomos de otro elemento. Pero lo que sí varía es el número másico según la cantidad de neutrones. Algo que quiero que noten y que ya mencioné y que también vamos a retomar en unos minutos es que todos estos isótopos tienen un único electrón. Es decir, que son átomos neutros. ¿Por qué? Porque tienen una carga positiva en el núcleo con su protón y una carga negativa con un electrón ubicado alrededor del núcleo. La carga neta va a ser 1 menos 1 igual a 0. Es decir, que se compensan las cargas. Eso ahora lo vamos a ver en un par de diapositivas. Por ahora quisiera que volvamos al núcleo. Supongamos que tenemos una muestra de 100 átomos de carbono que tiene un número atómico igual a 6, es decir, tiene 6 protones en el núcleo, y que 99 de esos átomos tienen un número másico igual a 12, y el átomo restante, el átomo número 100, tiene un número másico igual a 14. Entonces yo me voy a preguntar, ¿cómo hago para calcular un promedio de esos números 12 y 14 que represente al conjunto de los átomos? Tal vez lo primero que uno pensaría sería promediar directamente 12 y 14 y obtengo 13, ¿sí? Pero esto no está muy bueno, ¿no? Como que mucho no nos sirve. ¿Por qué? Porque
Fíjense que 99 átomos tienen número másico 12 y solo uno tiene número másico 14. Entonces, como que el resultado tendría que estar mucho más cerca del 12 que del 14, y acá está justo en la mitad. Entonces, para solucionar esto, lo que se hace, es decir, para obtener un número que represente mejor al conjunto de estos átomos, lo que se hace es tomar lo que se llama un promedio pesado. Lo que vamos a hacer es promediar los números másicos de cada uno de los átomos, es decir, uno por uno, no los dos tipos, sino cada átomo, y obtenemos lo que está escrito acá. 12 más 12 más 12, así 99 veces, más 14, y todo eso lo divido por toda esa suma lo divido por el número total de átomos, que es igual a 100. Y fíjense que ahora sí me da un número mucho más parecido a 12, 12,02. Este promedio se llama pesado justamente porque considera el peso que tiene cada población de isótopos en el resultado final. ¿A qué me refiero con población de isótopos? A los 99 que tienen número másico 12 por un lado, y al único que tiene número másico 14 por el otro. Ahora fíjense una cosa, consideremos estos números, 99 sobre 100 y 1 sobre 100. Estos números representan las llamadas abundancias relativas de cada isótopo, ¿sí? ¿Por qué? Porque 99% de los átomos son de carbono 12 y 1% es de carbono 14. De esta manera obtenemos un número másico promedio más acorde a la realidad, y llamamos a este promedio masa atómica. Y este número es el que está informado en la tabla periódica. Dijimos en el video anterior que en la tabla periódica aparecían todos los elementos, cada uno en una casilla. En ella suelen figurar como mínimo los siguientes datos del elemento: nombre, símbolo químico, número atómico y masa atómica, aunque muchas veces aparecen otros datos que vamos a ir viendo con el correr del tiempo. Por supuesto que no es necesario que ustedes se aprendan esto de memoria, ni mucho menos. Lo que sí seguramente va a ocurrir es que con el uso frecuente se les van a quedar fijados en la memoria, pero no porque se sienten a estudiarlos. De todas maneras, sepan que siempre pueden contar con una tabla periódica, incluso en los parciales. Algo importante es no confundir el número másico con la masa atómica. Fíjense que el número másico es siempre un número entero y que varía según el isótopo considerado. La masa atómica, por su parte, es un promedio pesado. La gran mayoría de las veces, si no todas, no es un número entero. Fíjense en este caso, el litio tiene masa atómica 6,941. Como dijimos, este número sale de promediar todos los isótopos considerando la abundancia con que cada uno de ellos aparece en la naturaleza. Bueno, ahora sí quiero retomar algo que dijimos hace algunas diapositivas, que es que los átomos con igual número de protones que de electrones eran eléctricamente neutros. Sin embargo, los átomos no son tan indivisibles como sugiere el significado griego de la palabra. Recuerden que átomo significaba indivisible, pero sabemos que no, que se pueden dividir. Para empezar, pueden perder y ganar electrones, y eso ya implicaría que se está dividiendo, digamos, de alguna forma. Estos átomos que ganaron o perdieron electrones pasan a tener carga distinta de cero, ya no son más neutros, y se llaman iones. Y hay dos tipos. Si un átomo pierde un electrón, está perdiendo algo negativo, por lo tanto, la carga del ion va a ser positiva. Tomemos por ejemplo el sodio, que está en la tabla periódica, ubicado a la izquierda en el recuadro rojo. El sodio tiene un Z igual a 11, es decir que tiene 11 protones y 11 electrones. Por lo tanto, su carga neta es 0. Sin embargo, si este átomo de sodio pierde un electrón, va a tener 11 protones, eso no cambia, pero los electrones van a ser 10. Entonces la carga neta va a ser más 1. ¿Por qué? Porque tiene 11 cargas positivas y 10 negativas. Hay una carga que no está compensada.
Esto forma lo que se llama el catión sodio. Un catión es un ion que ha adquirido carga positiva porque perdió electrones. Por otra parte, el átomo de flúor, que está ubicado recuadrado en rojo a la derecha, tiene la capacidad de ganar electrones. Por ejemplo, uno que haya perdido el sodio, lo podría tomar. O de algún lado lo toma, no importa de dónde. El átomo de flúor tiene un Z igual a 9, por lo tanto podemos decir que tiene 9 protones y 9 electrones, y su carga neta es 0. Pero cuando gana este electrón que viene de algún lado, pasa a tener 9 protones y 10 electrones. Como tiene una carga negativa extra, su carga neta va a ser menos 1. Y se forma lo que se llama un anión, es decir, un ion con carga negativa. En este caso, el anión fluoruro. Un comentario, estas órbitas que están dibujadas acá, no se preocupen mucho por ahora. Por el momento solo nos interesa que los electrones están alrededor del núcleo y no nos interesa mucho cómo se distribuyen. Finalmente veremos un pantallazo de la tabla periódica. Esta tabla se divide en no metales, metaloides y metales, como pueden ver en esta zona según los colorcitos, y cada columna representa lo que se llama un grupo. A los grupos se los representa con un número romano seguido de una letra A o B, como se muestra en la figura, o también puede aparecer en muchos libros, sobre todo en los estadounidenses, con números arábigos del 1 al 18. Como les dije en otro video, la forma de la tabla no es caprichosa, sino que la tabla fue ordenada de tal manera que en una misma columna se agrupen elementos con propiedades similares. Es por eso que algunos grupos tienen incluso nombres característicos. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A o 1 se llaman metales alcalinos, los del 2A o 2 metales alcalino-térreos, los del 6A o 16 calcógenos, los del 7A o 17 halógenos y los del 8A o 18 gases nobles. Por otra parte, las filas se llaman períodos y se numeran del 1 al 7 empezando de arriba. Noten que para que la tabla no sea extremadamente larga hay dos filas extra, pero en realidad esos elementos se deberían ubicar entre el lantano y el hafnio, que es la fila de arriba, y entre el actinio y el rutherfordio, que es la de abajo. Por eso se llaman respectivamente lantánidos y actínidos. Si recorremos la tabla de izquierda a derecha, veremos que los elementos están ordenados por Z, o sea, por número de atómicos, o sea, por número de protones creciente. Es una tendencia general que al aumentar Z también aumenta la masa atómica, pero esto no siempre es así. Hay excepciones donde esta tendencia se invierte, es decir, que al aumentar Z disminuye la masa atómica. Por último, los elementos se dividen en representativos, marcados en celeste, y de transición, marcados en violeta. En esta materia nos vamos a concentrar solo en los elementos representativos, debido a que su tratamiento es más sencillo que el de los elementos de transición. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.